se conecte la mayor cantidad de profesores, de personas. Don Carlos, un gusto también. ¿De dónde vienes, Carlos? Hola, hola, Marcelo. Marcelo, bien, de Puquereo. Gusto. Un- Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Natalia, bienvenida también de Temuco. Genial. Liceo Bicentenario Oscar Moser, un gusto. Jorge, saludos. Damos también saludos a Roxana desde Rengo, a Rodrigo Salazar, subdirector. Bien, genial. Rodrigo Salazar, Luisa Mora, buenas tardes también del Liceo Libertad. Margarita Fernández, Liceo Comercial Armando Bravo Angol, saludos Angol. Bien, Mayeco. Karin Troncoso, saludos, buenas tardes también. Muchas gracias por el interés de participar. A Cajón, a Pucón también, Liceo Bicentenario Hotelería y Turismo de Pucón, genial, la región conectándose. Eso, el vaso bastante lleno que nos dejó esta pandemia, nos está dejando esta pandemia, la posibilidad de conectarnos desde todas las comunas. Saludos a Lumaco, bienvenido. Politécnico Curacautín también, bienvenido, qué bueno que se pudieron conectar. Soraya, un gusto. Complejo Vocacional Padre Nicolás de Vilcún. Iset de Temuco, Mauricio, saludos. Bienvenido a José también, José Marqués de Pablo VI Pucón. Genial, muy buenas tardes a todos y a todas. Creo que ya vamos a 70 personas, y una buena hora, así que vamos a dar inicio. Bueno, la bienvenida, buenas tardes a todos y a todas, la bienvenida a quienes se están sumando y agradecer el interés por querer participar en esta primera sesión de un ciclo de sesiones, un ciclo de talleres en relación a evaluación. Hoy día es el primero. Ya vamos a presentar a quienes van a exponer. El siguiente va a ser en 2 semanas más, el 28, miércoles 28 de octubre, y finalmente el 11 de noviembre tenemos nuestra tercera sesión de este ciclo de talleres donde vamos a hablar sobre evaluación. Hoy día tiene que ver con una sesión respecto a los paradigmas o cambios de paradigma en evaluación para ya ir avanzando hacia elaboración de instrumentos, pensando en el 28 de octubre. Y finalmente el 11 de noviembre vamos a hablar sobre la certificación de competencia en la formación técnico-profesional. Así que tenemos estas 3 semanas, 4 semanas de harta reflexión, de harto poner a disposición también lo que sabemos sobre evaluación. Sabemos también que es un tema muy importante en educación y además a veces considerado como débil, ¿no? Sabemos que los profesores, la evaluación nos pesa harto, así que bueno, y por eso igual se condice con la participación, alta participación que tenemos en este momento aquí en el seminario de Futuro Técnico Araucanía. Bueno, hoy día comenzamos con este ciclo y cabe mencionar, importante recordar que estamos participando en la región a través de nuestras redes de conocimiento. Son 140 docentes aproximadamente que están trabajando en comunidades de aprendizaje y que hace un par de meses atrás levantamos cuáles son los temas de interés que a ellos les gustaría abordar y evaluación, como comentábamos hace poco, es un tema que se repite de manera transversal en todas las redes de conocimiento. Son 140 docentes muy motivados, participando cada 15 días en reuniones de trabajo, en reuniones de reflexión, en análisis curricular, y eso, evaluación, sin duda, es parte de los temas que se cruzan cada una de las actividades que hacemos ahí. Para dar inicio formalmente, quiero dar la bienvenida y agradecer también la participación a Ana María Gallegos. Ella es jefe provincial subrogante de Mayeco, así que Ana María, por favor, unas palabras de saludo a los docentes que nos acompañan hoy día. Sí, muchas gracias, Pablo Álvarez, de Futuro Técnico. Muy contenta de estar participando en este tremendo ciclo formativo que se está realizando en convenio, ¿cierto?, entre Futuro Técnico, UFRO, la Universidad de la Frontera, mi alma mater, mi casa de estudios, y el Ministerio de Educación. La verdad es que el saludo es para todos quienes hasta ahora se están conectando. Sabemos que hay un tremendo interés en nuestro grupo de profesores, de equipos directivos, también sostenedores de la enseñanza media técnico-profesional, por ir avanzando en la toma de decisiones en cuanto al tema de la evaluación.
Para hoy día, este ciclo formativo en evaluación media técnico profesional asociado a esta red, ¿cierto?, de conocimiento sectorial de futuro técnico, del cual ya sabemos, ya lo mencionó Pablo, 140 profesionales, 140 profesores trabajando en estas redes, que no deja de ser un número importante, interesante y digno de destacar, de valorar y de reconocer. O sea, que estemos en estos momentos unidos en una red en la cual estamos hablando, estamos compartiendo las ideas, estamos compartiendo los problemas, entre comillas, que estamos viviendo en estos momentos en la educación a distancia, es un gran tema. La situación en la enseñanza media TP se nos ha puesto compleja, más aún con el tema de la evaluación, porque evaluar lo teórico como que en la enseñanza media TP no es tema, ¿no? Pero hemos tenido que llegar a esa instancia para poder elaborar, ¿cierto?, un buen proceso de evaluación de nuestros estudiantes en su participación activa en esta educación a distancia. Y eso es lo que en estos momentos es un tema. Nuevos paradigmas en evaluación. Es un tremendo título. Este es un recurso, como dice, para una práctica docente reflexiva, que es lo que más hacemos los profesores, reflexionar, analizar, compartir ideas, compartir experiencias, ¿cierto? Dudas, de repente ideas, insisto. Y esta práctica reflexiva viene y da lugar hoy día con dos grandes expositoras que no cabe la menor duda de que vamos a quedar, pero muy, muy avanzados con el tema, especialmente con Carolina Hidalgo, ¿cierto? Doctora en psicología, y nuestra colega, de la cual estamos tan orgullosas, de Gina García Enríquez, quien va a hablar desde nuestro contexto, desde nuestra situación como Ministerio de Educación, y que en realidad el peso que tiene esta conversación de hoy va a ser muy profundo. Y sabemos desde ya que el interés está en todos. Así es que hablemos de evaluación, reflexionemos de estos nuevos paradigmas y por favor, estemos muy atentos porque lo que vamos a conversar hoy día es de gran interés para todos. Así que bienvenidos, siéntanse cómodos, utilicen el chat para las preguntas y adelante estudios que se puede. Buenas tardes. Gracias, Ana María. Y estamos muy contentos, como decía Ana María, y aprovecho la invitación. Para quienes no conocen el formato de Zoom seminario, hay un botón de chat donde todos se están presentando, nos estamos saludando, Mayeco, Freire, Curacautín, Los Sauces, prácticamente Araucanía y todas sus comunas representadas por los docentes y directivos que están participando. Son 140 docentes de red de conocimiento, pero esta invitación está extendida a todos quienes se vieron interesados por el tema. En el chat entonces nos estamos saludando, estamos participando de manera tipo foro o grupo tipo comunidad de aprendizaje, pero hay un botón al lado del chat que se llama preguntas y respuestas y es ahí donde los invito a quienes tengan alguna pregunta o comentario lo puedan hacer, para que en el chat entonces nos estemos saludando y en el botón de preguntas y respuestas vayamos dejando aquellas inquietudes que vayan surgiendo. Vamos a dar como primera instancia la presentación, ¿no es cierto?, de Carolina y Gina para dejar unos minutos al finalizar cada presentación el espacio de preguntas. Yo me voy a encargar de ordenarlas y de comentársela a Carolina y a Gina. Bueno, no le quitemos más tiempo, tenemos un tremendo tema, ya lo hemos conversado y en esto agradecer a Carolina, agradecer a Gina por el espacio, el tiempo que a veces la agenda ahora en lo virtual están copadas de actividades, así que muchas gracias por el interés de participar. Carolina Hidalgo, doctora Carolina Hidalgo, académica de la Universidad de la Frontera. Hoy día ella es presidenta ya nos podrá contar también, del Observatorio de Prácticas Pedagógicas e Investigación Aplicada, así que con un camino fructífero en la academia y en temas de evaluación, así que nada, no le quito más espacio. Carolina, muchas gracias y démosles con evaluación. Súper. Hola, hola Pablo, gracias. Ana María por la presentación y nada, estoy un poco nerviosa porque veo aquí un montón de gente en el chat y la verdad es un gusto, un privilegio poder estar invitada a conversar a esta red que en realidad a veces es tan complicado ver, digamos, estas redes tan variadas con tantos profesores. Estoy leyendo acá de un montón, Perquén, Covilcún, San Agustín, no, increíble, así que de verdad que estoy súper contenta de estar hoy día acá.
Nada, y espero que sea un tema interesante. Yo quiero decirles que, bueno, efectivamente trabajo en la Universidad de la Frontera, pero, y siempre parto diciendo esto, porque a veces cuando uno habla de pedagogía y de evaluación, a veces es complicado, porque en la universidad siempre estamos en una posición fácil, ¿no? Que es la posición de la crítica, de la reflexión, del análisis. Y es una posición diferente a la que están los profesores que batallan en el día a día con los estudiantes, en las salas de clases, ¿cierto? Y también una posición diferente a la que tienen las autoridades que hoy día están presentes y que son responsables de tomar decisiones. Entonces, y que es súper valorable. Entonces vemos que hay como aquí hay como tres actores que están instalados en esta conversa. Por lo tanto, lo primero que voy a decir es que no tenemos para qué estar de acuerdo. Bueno, yo vengo a plantear un par de ideas generales a partir del trabajo que nosotros hemos desarrollado desde hace ya harto tiempo en la Universidad de la Frontera, nuestro trabajo con profesores, ¿cierto? Con profesores también del ámbito técnico profesional, ¿cierto? Con profesores de diferentes comunas, en diferentes redes donde trabajamos. Entonces, bueno, espero que sea del gusto y espero que podamos compartir y podamos tener un momento, no sé bien cómo va a ser este momento técnico de compartir, pero estoy abierta, Pablo, a que en cualquier minuto tú quieras interrumpir o algún profesor. Lamentablemente me parece que no puedo ver todos los mensajes, pero bueno, tú me los vas a ir comentando. Yo me encargo. Entonces, voy a compartir la pantalla. Vamos a ver aquí. Y ustedes van a poder ver, espero que no vean el desorden de mi computador. Vamos a ver. ¿Ahí sí? ¿Se ve bien? ¿Pablo? ¿Sí? Ya, súper. Entonces, bueno, esta presentación que le hemos llamado Abordajes de los nuevos enfoques de evaluación, una mirada crítica y reflexiva, y ahí está mi nombre y mi correo electrónico por si me quieren escribir y hacer más consultas posteriormente. Es una mirada crítica y una mirada reflexiva porque en general la idea y lo que se me ha pedido, la invitación, ¿cierto? Esta amable invitación que hizo Pablo y el equipo, a poder un poco comentar cuáles son las impresiones que tenemos hoy día de lo que está pasando en el mundo de la evaluación y cómo creemos que desde ahí, ¿cierto? Desde las reflexiones y desde la mirada crítica podemos pensar en un proceso nuevo de construcción de lo que son estos famosos nuevos paradigmas de evaluación. Entonces, lo primero que les quiero decir para que ustedes sepan es que esto no es una presentación técnica, donde yo les voy a comentar sobre instrumentos, porque van a haber ciertos momentos posteriores a esta conversa para que ustedes puedan aprender sobre ello. Y en realidad, bueno, yo llevo hartos años haciendo clases a evaluación justamente a los profesores, a los futuros profesores de la UFRO, que van a salir de la UFRO, y en general cuando uno habla con ellos, uno les pregunta, bueno, ¿qué quieren aprender en evaluación? Todos quieren aprender a hacer pruebas, ¿no? Es como pruebas, instrumentos, rúbricas, y la verdad es que este espacio de hoy yo no lo he planteado así, sino que lo he planteado como un espacio para que podamos conversar, ¿cierto? Y reflexionar sobre estos nuevos paradigmas, estos nuevos modelos. Entonces, lo que yo he planteado como bien simple objetivo, ¿cierto? Es que podamos analizar algunos de los principales problemas observados hoy día en el campo de la evaluación educativa y desde ahí podamos identificar, ¿cierto? Algunas prácticas efectivas en esta idea de pensar en estos en estos nuevos modelos de evaluación. Y también algo que creo que es importante antes de empezar cualquier proceso de aprendizaje técnico de lo que es la evaluación, poder problematizar sobre cuál es el rol, ¿cierto?, que juegan los docentes dentro del proceso de evaluación, ¿sí? Y cuáles son un poco los desafíos desde lo que nosotros hemos visto del trabajo del profesor. No sé cómo se avanza aquí, a ver, ahí parece que sí, ya. Entonces, bueno, espero que tenga coherencia para ustedes, lo que para mí tiene bastante coherencia en la manera como voy a presentar. Voy a partir con ciertas ideas iniciales, después voy a abordar algunos problemas y después voy a abordar algunas propuestas, ¿ok? Esa es como la idea general de la presentación. Vamos a partir con esta idea general, ¿cierto? Para setear el marco de la conversa, ¿cierto? Donde estamos hoy día y es una primera idea que tiene que ver con que la evaluación del aprendizaje hoy día es como la piedra del zapato del sistema educativo. ¿Ya? Esa es una primera idea y por ahí Ana María algo comentó.
En general, cuando uno analiza, estudia cierto trabajo con profesores, uno se encuentra con que el principal problema, la principal queja de los profesores tiene que ver con la falta de, digamos, de herramientas para poder generar procesos de evaluativo que sean efectivos, que sean adecuados a las características de los estudiantes. Entonces, lo que uno ve en términos generales, así a nivel de la política pública, es que hoy día la política pública está enfocada justamente a implementar modelos que ayuden al docente a generar procesos de evaluación consistentes. La segunda idea inicial es que esta idea de que cambiar un paradigma evaluativo es tremendamente complejo, ¿cierto? Y los cambios son extremadamente lentos, ¿no? Porque implica un cambio cultural, no solamente en el quehacer del docente, sino que un cambio cultural en términos de toda la sociedad que espera de la evaluación ciertos resultados, incluso ciertos formatos, ¿no? Y eso lo vemos si uno le presenta una evaluación, muchas veces ocurre a los padres que no necesariamente contemplan una nota, en general los papás preguntan, oye, pero ¿y esto para qué me sirve, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí uno observa que también en la familia, en el sistema escolar en general, en la cultura escolar general, hay una asociación muy lenta de cuáles son las nuevas ideas y los nuevos modelos de evaluación. Que en general, ustedes bien lo saben porque ya lo han visto muchas veces, tiene que ver con transitar desde una evaluación orientada a la medición hacia una evaluación un poquito más de lo que se conoce hoy día, y especialmente en el tema técnico profesional, como una evaluación auténtica, ¿no? Y a una evaluación con sentido y una evaluación en el contexto de práctica de los futuros profesionales, particularmente en el ámbito técnico. Una tercera idea tiene que ver con que existen importantes avances, ¿cierto?, en la forma de conceptualizar la evaluación educativa, y ahí aparecen nuevos enfoques que son bastante significativos, ¿cierto?, como todos los modelos asociados a el aprendizaje más de la línea de lo constructivista, ¿cierto?, con esta idea de que sea el estudiante en conjunto con el profesor quienes sean responsables no solamente de desarrollar el proceso de enseñanza, sino que también de evaluarlo. Y ahí aparece todo el rol de la retroalimentación, del monitoreo, etc. Y finalmente, una cuarta idea central, ¿cierto?, que tiene que ver con este consenso que existe respecto a la importancia que tiene la evaluación en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y yo creo que eso es tremendamente relevante, y muchos de ustedes podrán encontrar obviedad en ello, pero en realidad no lo es. Hoy día sabemos, ¿cierto?, que el impacto que tiene la forma de entender la evaluación es tremendamente significativa en el logro de objetivos de los estudiantes. Y sabemos que un profesor, ¿cierto?, que logra generar procesos de evaluación significativos, tiene un impacto no solamente en la adquisición de conocimiento, habilidades y actitudes, sino que también en la manera como el estudiante entiende, ¿cierto?, el sentido profundo que tiene el proceso educativo en el cual participa, ¿no? Esas son las cuatro ideas generales. Después, otra idea que tiene que ver con enmarcar ya la conversa en el contexto en el cual nosotros estamos, ¿cierto? Yo quise poner acá esta evaluación, seguramente Gina después va a comentar un poco más sobre ello, porque tiene que ver con esta evaluación de la modalidad TP y esta idea, ¿cierto?, que la concepción de la evaluación está asociado, ¿cierto?, al enfoque de las competencias laborales, por lo tanto supone una evaluación que se centra en la aplicación y el dominio de los elementos de las competencias, que ya todos sabemos porque hemos participado en miles de cursos de eso, que tiene que ver con la dimensión del saber, ¿cierto?, del saber hacer y del saber ser. Por lo tanto, pensar una evaluación implica necesariamente integrar estos tres elementos. Y dice, para esto, ¿cierto?, dice en este caso particular, en esta cita, dice el Mineduc, es fundamental no solo que podamos verificar los productos que desarrollamos, ¿cierto?, en el trabajo, particularmente en el trabajo técnico profesional, sino que también, ¿cierto?, los procesos, porque en su desempeño técnico deben saber cómo hacer sus actividades, los procedimientos, los métodos utilizados y las razones que los fundamentan, ¿ya? Lo que es bien interesante porque le pone además un complemento bastante más complejo a lo que significa hoy día pensar la evaluación, ya, porque la evaluación tradicionalmente, y seguramente, voy a decir, me adelanto, muchos de los profes que están aquí hoy día van a decir, esta profesora tiene mucha más experiencia en
en la educación humanista que en la educación técnico-profesional, porque la verdad es que sabemos mucho más de eso. Además, nos hemos formado en educación humanista científico, pero cierto, eso no quiere decir que no entendamos la complejidad que tiene la dimensión del poder, del demostrar la técnica, ¿cierto? Y el procedimiento. Entonces, este es como el marco global sobre el cual yo quiero desarrollar, digamos, la presentación de hoy día. Y voy a partir haciendo una especie de diagnóstico, ¿cierto? Si ustedes me permiten, al que yo le he denominado la pérdida del sentido de la evaluación, ¿ya? Y la verdad es que justamente por este diagnóstico es la razón por la cual los Pablos y el equipo me invitaron a tener esta conversa, ¿cierto? Porque justamente la idea es que podamos plantear no solamente dentro de la línea de lo teórico, sino que también dentro de lo que nosotros vemos en la práctica cotidiana. Entonces yo definí, ¿cierto? algunos problemas, y bueno, por supuesto no yo, sino que a partir del trabajo que hemos desarrollado, que tiene que ver con cómo, de alguna manera, la evaluación, ¿cierto? Ha perdido sentido. Entonces parto con esta primera idea, que el problema número uno, ¿cierto? Está asociado con esta disociación entre la evaluación y la enseñanza. ¿Ya? Y esta es un problema que hoy día nosotros vemos habitualmente en la práctica pedagógica y que tiene que ver con la idea de enseñar es una cosa y evaluar es otra cosa, ¿ya? Que son procesos separados, y por lo tanto participamos en talleres separados, algunos sobre didáctica, otros sobre evaluación, y eso genera desde el primer momento una sensación, ¿cierto?, de que la evaluación es importante per se, ¿ya? Y no es importante en tanto permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Okay? Y ese es un primer problema que yo considero tremendamente relevante abordar, y seguramente la invitación, ¿cierto?, es que estos problemas los podamos abordar, digamos, a lo largo de las distintas actividades que ustedes van a tener dentro de este seminario. Un segundo problema, y aquí, bueno, no sé, lamentablemente no puedo ver la cara de los profes, pero es algo que por lo menos a mí me pasa y pienso que quizá a muchos de ustedes quizá pueda pasarles también, que tiene que ver con este cambio permanente de tendencias en relación a lo que es la evaluación, ¿ya? Y ahí uno observa, bueno, aquí yo puse, no sé, algunas palabras, ¿no? Importante, cualitativa, prueba, retroalimentación, desempeño, evaluación, cuantitativa, medición, auténtica, formativa, sumativa, en fin. Y en realidad lo que nosotros observamos es que en general este tipo de cambio permanente en la tendencia genera una cierta desorientación de los profesores y en general de todos los que estamos involucrados en el mundo de la evaluación. ¿Por qué? Porque uno no termina de desarrollar un procedimiento y en realidad aparece otro procedimiento que es súper más nuevo y es mucho mejor y en fin. Entonces, si uno ve, por ejemplo, revisa un poco el trabajo del ministerio, hoy día están trabajando sobre qué sé yo, evaluación sumativa, después formativa, después, en fin, es una permanente entrega, ¿cierto?, de información, y no solamente del ministerio, sino que en general, y me hago cargo de la comunidad académica también, de poder estar en permanente prueba de nuevos modelos. Y en realidad, cuando uno lee estos nuevos modelos, uno se encuentra con John Dewey, ¿cierto?, uno se encuentra con Piaget, uno se encuentra con Vygotsky, y dice, chuta, en realidad esto que hoy día estamos hablando no es tan nuevo, sino que es nuevo, pero es nuevo porque se ha estado generando en los últimos 100 años. Un tercer problema, y aquí es donde yo, todo lo que se ha dicho es dicho por alguien, y este problema yo le he llamado la miopía evaluativa, y que tiene que ver con esta idea de que la evaluación la calidad de la evaluación y de los procesos evaluativos está determinado por la técnica, ¿ya? Y cuando digo la técnica, hablo de el instrumento, ¿ya? El instrumento de evaluación. Entonces acá yo representé, ¿cierto?, lo que es un proceso de evaluación clásico, que tiene un propósito, una medición, ¿cierto?, una interpretación y un uso, ¿ya? Y en general lo que uno observa es que la discusión sobre evaluación está permanentemente centrada en el instrumento, ¿ya? Entonces uno participa qué sé yo, en talleres de evaluación, y ahí
importante hablar sobre la rúbrica, sobre la pauta de cotejo, sobre, en fin. Y con eso, ¿cierto?, generamos una percepción de centrar, ¿cierto?, la evaluación en un solo aspecto, ¿cierto?, y a veces podemos cometer el error de descuidar los otros elementos. En este caso, los propósitos, ¿cierto?, que tiene que ver con finalmente cuál es la razón de por qué evaluamos. La interpretación, que tiene que ver con cómo vamos a interpretar los resultados que tenemos, en definitiva, qué significa, ¿cierto?, lo que nos dice el instrumento. Y un cuarto elemento que es súper importante y que también aparece poco relevado en general, que tiene que ver con la idea del el uso. En definitiva, ¿para qué uso esto que recogí, esta información que recogí? Y eso último, el uso, tiene que ver con este último problema que yo le he puesto aquí para esta presentación, el concepto de la inutilidad percibida, ¿ya? Y es básicamente esta idea de que la evaluación en realidad no sirve, no sirve. Y los docentes, ¿cierto? Uno lo que ve permanentemente en el trabajo que nosotros desarrollamos es que se quejan de que la evaluación es una tremenda cantidad de tiempo, ¿cierto?, de preparación, que sirve para poner una nota, pero que en realidad el tiempo es tanto, y que es tedioso, y que en realidad es poco lo que se aprovecha de dicha evaluación, ¿cierto? Y por otro lado, los estudiantes reciben la evaluación, ¿cierto? Y la guardan en la mochila, ¿cierto? Y sería todo. Y no sé, de nuevo aquí lamento no ver las caras de los profes, pero en general eso es lo que uno ve. Y este monito que está acá lo refleja súper bien, ¿no? Es como ve, memorizado este hecho inútil, un tiempo suficiente para pasar el examen, ¿cierto? Y ahora lo voy a olvidar lo más rápido que pueda. Y para siempre, ¿no? Entonces, esta idea de que aprendo y aprendo para la prueba, aprendo para el taller, aprendo para la demostración, y después, listo, y ya no me sirve y sigo con mi vida. Entonces, bueno, básicamente estos 4 problemas que yo he planteado tienen que ver no solamente con, por supuesto, el trabajo, digamos, que hacen los profes, ni mucho menos, ni las instituciones, sino que tiene que ver con la instalación, ¿cierto?, de un modelo tradicional de evaluación que estaba centrado en el concepto y que ha estado centrado durante muchos años en el concepto de la medición, ¿ya? Y que la evaluación muchas veces incluso ha estado asociada con la idea de que una buena evaluación es aquella que tiene una medición y descuidando, ¿cierto?, los otros componentes. Entonces, en virtud de eso, estos nuevos enfoques, ¿cierto?, y estos nuevos modelos de evaluación, estos nuevos paradigmas, ¿cierto?, lo que hacen un poco recoger la idea de que nosotros debemos trascender al énfasis puesto a la medición, trascender hacia una propuesta de evaluación que se preocupe del uso. ¿Ya? Por un lado el propósito y por otro lado la interpretación y el uso. Y no descuidando la dimensión técnica, pero acotándola. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a presentar ahora, estoy hablando, Pablo, estoy bien en el tiempo, ¿cierto? Tú me dices, ¿sí? Ok. Lo que voy a hablar un poco ahora tiene que ver con cómo estos nuevos modelos de evaluación en la línea del uso, ¿cierto?, se están instalando en los diferentes procesos dentro del mismo proceso de evaluación. Entonces vuelvo aquí a presentar el mismo monito que presenté adelante, ¿cierto?, que era este, ¿cierto?, que repito, es como el diagrama clásico de una evaluación, pero lo vuelvo a presentar con las mismas etapas en este diagrama, ¿cierto? Y la idea es que podamos asociar cada uno de los momentos, ¿cierto?, de la evaluación y analizarlo un poquito más en detalle, ¿cierto? Y poder ver cómo podemos resolver estos problemas que vimos en esta primera parte. Entonces vamos y aquí va la primera propuesta que repito, colegas, repito, esto no es
nuevo, esto no es la nueva teoría, sino que por el contrario, yo diría que es volver a repensar, ¿cierto? Y por eso se llama repensar el trabajo cotidiano, ¿ya? Y yo sé, y a veces, muchas veces se esperan grandes las nuevas teorías y todo, pero en realidad no, esto tiene que ver justamente con volver a pensar lo básico en relación a la evaluación. Y lo básico tiene que ver con repensar para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, evaluar, ¿cierto? Significa recolectar, organizar e interpretar información para la toma de decisiones del profesor en la sala de clase. Es un primer elemento. La evaluación sirve, y sí, y solo sí, si permite que el profesor tome decisiones en relación a un ámbito variado de cosas, ya como es, por ejemplo, la gestión y el clima en la sala de clase, la enseñanza y, por supuesto, lo que nosotros más conocemos que tiene que ver con el aprendizaje de los estudiantes. En general, cuando nosotros hablamos de evaluación, asociamos al tiro a la dimensión del aprendizaje de los estudiantes. Pero aquí lo que se está proponiendo es la idea de que la evaluación requiere, ¿cierto?, pensar estas otras dimensiones y tomar decisiones en relación no solamente al aprendizaje, sino que a todas las dimensiones que están asociadas al aprendizaje. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que estudian en colegios técnicos profesionales, que la motivación por el aprendizaje es súper relevante, y eso implica que nosotros repensemos el ambiente en la sala de clase. Y eso es algo que el Ministerio lo ha señalado muchas veces, ¿cierto? Y la Agencia de la Calidad lo ha definido, lo importante de repensar, por ejemplo, la dimensión socioafectiva de la sala de clase, porque si nosotros pensamos eso, vamos a poder obtener, ¿cierto?, mejores aprendizajes. Entonces, ¿qué implica eso para la evaluación? Implica, ¿cierto?, que no solamente tenemos que tomar decisiones en relación al final, al contenido, al desarrollo de un producto, sino que también a todo lo que está ocurriendo en la sala de clase. Esa es una primera idea que tenemos que pensar. Una segunda idea que me gustaría mostrar acá tiene que ver con que el docente toma decisiones en diversos momentos durante la clase, ¿ya? Durante el día del docente, ¿cierto?, existen un sinfín, ¿cierto?, un sinfín de decisiones que deben ser tomadas en diversos ámbitos: aprendizaje de los estudiantes, convivencia, clima escolar. Y estas decisiones deben ser tomadas, por supuesto, sobre la base de evidencia, ¿ah? Es decir, información que yo recolecto de manera sistemática. Y, por supuesto, existen diferentes fuentes de información para recolectar diversas evidencias, ¿cierto? En este caso, nosotros vamos a entender la evidencia como la información requerida que da sustento a las conclusiones que yo tomo como profesor, ¿ya? Entonces, lo que aquí estamos planteando en este nuevo enfoque es que el docente tiene que tomar decisiones pedagógicas durante distintos momentos durante la sala de clase, y la evaluación implica entonces recoger evidencia que permita soportar, ¿cierto?, apoyar esa toma de decisiones. Y aquí aparecen algunos datos que son súper interesantes y que dicen, por ejemplo, que durante el periodo un periodo de clase, el docente toma cientos de decisiones, ¿cierto? Porque cada una de las acciones que desarrolla implica detrás de eso una decisión, ¿ya? Y los estudios sobre la toma de decisiones de los profesores en general, internacionales, ¿cierto? Aquí, por favor, nadie se sienta, pero en general, y a todo nivel, universidad, liceo, escuelas básicas, en fin, dice que el profesor en general, cuando tiene que tomar decisiones y no tiene evidencia sustantiva, toma las decisiones en base a los preconceptos, ¿ya? Y nosotros sabemos que esos preconceptos pueden ser positivos, ¿cierto?, o pueden ser negativos, lo que se le conoce con el nombre de prejuicio. Entonces, cuando nosotros pensamos en la evaluación como la búsqueda de evidencias para tomar decisiones, yo tengo que pensar que esa evaluación entonces me va a permitir tomar decisiones en relación a todos los procesos y a todos los momentos que ocurren en la sala de clase. Unos más sistemáticos que otros. Con esto no estoy diciendo que para cada cosa que hago tengo que tener una rúbrica. No, muchas de las decisiones también son decisiones automáticas y que están basadas en la experiencia profesional, que es un poco lo que vamos a conversar después. Una idea en relación a esto, una siguiente idea en relación a esto entonces, es que la evaluación, ¿cierto?, debe ser entendida como un proceso en el cual yo recolecto evidencia del aprendizaje. Y esta evidencia la tomo a través de diferentes
técnicas, diferentes procesos, a través de la observación, a través de cuestionarios, a través de ejercicios, a través de la autoevaluación, a través de pruebas de conocimiento, a través de demostraciones, etc. ¿Cierto? Entonces, una vez que yo recolecto esa información, ¿cierto? Hago una evaluación de la evidencia, que es lo que se conoce con el nombre de interpreto. Y yo interpreto, ¿cierto?, la evidencia que tengo. Y en función de eso, establezco retroalimentación. Y aquí aparece un elemento que es súper relevante, que tiene que ver con la retroalimentación inmediata y específica, pero por otro lado, y lo puse en grande porque es súper importante, útil. ¿Ya? Retroalimentación útil. Y aunque parezca increíble, la dimensión de la utilidad de la retroalimentación es tremendamente cuestionada. Y les voy a poner un ejemplo de algo que me pasa a mí. Como buena profesora de evaluación, ¿cierto? Permanentemente trato de evaluar en la medida de lo posible todo lo que hago en la sala de clase. Entonces, a los estudiantes de pedagogía, a quien les enseño evaluación, se les hace un cuestionario en la universidad a final de año. Entonces, bueno, hacen la evaluación y después hay un momento de comentarios que me llegan a mí para que yo pueda revisar. Entonces, en general, los comentarios de los estudiantes son: buena profe, súper profe. Entonces, yo les digo, gracias, lo aprecio, estoy contenta, mi ego se engrandece, digamos, pero lo cierto es que esa información, esa retroalimentación, a mí no me permite tomar decisiones para mejorar mi práctica pedagógica. ¿Ya? Entonces, esto es súper relevante, la utilidad. Y finalmente, por supuesto, la idea, por eso está en verde, que tiene que ver con la dimensión del ajuste de la práctica. Y esto tiene que ver con el ajuste de la práctica de los estudiantes, ¿cierto? Pero más importante, con el ajuste de la práctica del docente. Y esto es algo que está muy poco trabajado, se conoce muy poco y es importante. Y que tiene que ver con cómo la evaluación me sirve a mí para yo poder tomar decisiones que mejoren mi propia práctica. ¿Ya? Y yo diría que eso es algo que todavía está poco trabajado. En general, nosotros tendemos a hacer la evaluación, entregársela al estudiante y las pocas veces que lo hacemos, digamos, retroalimentamos para que el estudiante mejore su práctica. Pero pocas veces hacemos el ejercicio. Bueno, hablo por mí, si ustedes después me pueden contar en su caso, pero pocas veces hacemos el ejercicio de pensar cómo este aprendizaje, esta información me permite a mí ajustar la práctica. Y en general la experiencia indica que el ajuste de la práctica es poco, porque en general el profesor cambia poco su estrategia. Y uno hace seguimiento, digamos, a cómo los profesores trabajan, y en general se encuentra con que muchas veces, los profesores mantienen su práctica. Pero otros también, por supuesto, innovan y son capaces de repensar. Me da la impresión a mí que ese es el caso de los profesores que están hoy día acá, porque por algo están acá, digamos. Están acá, y si están en comunidades de aprendizaje son porque son profesores que en realidad están interesados en cambiar, en mejorar, en fortalecer, en repensar. La propuesta 2, en esta idea de repensar, ¿cierto? Entonces ya dijimos, la primera es tomar evaluación en relación a todo el proceso, ¿cierto? Y entregar retroalimentación que sea útil. La segunda propuesta tiene que ver con el segundo proceso, que hace alusión a los métodos y a la medición. Y aquí, ¿cierto? Bueno, esto es bien simple. Para medir se requiere recoger evidencia y para ello se debe tener un instrumento. Eso está claro, ¿cierto? Y ahí yo no voy a poner objeciones a pesar de lo poco que me gusta el énfasis en los instrumentos. Existe una gran diversidad de instrumentos de recolección, muchos. Pruebas, pautas, cotejos, rúbricas, y ustedes se pueden meter y poner pauta de evaluación en Google y les van a aparecer millones, no una, no dos, millones. El tipo de instrumento, ¿cierto?, se asocia al tipo de desempeño que se quiere medir. Y aquí, ¿cierto?, siempre es bueno recordar a Bloom, que en la década del 50, ¿cierto?, planteó esta idea de los objetivos de aprendizaje, y eso es algo que hoy día sigue ahí, sigue presente. Y aquí viene lo que a mi juicio, ¿cierto?, es lo más relevante en relación a repensar el paradigma respecto a la medición, que tiene que ver con que solo el docente sabe la evidencia que necesita para tomar decisiones. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el docente debería ser capaz, ¿cierto? O lo es, por supuesto que lo es.
y de alguna manera nosotros tratamos que la formación así lo permita, de crear sus propios instrumentos de evaluación, ¿ya? Y aquí, bueno, a veces esto también ya dije al principio, pueden estar de acuerdo conmigo todos los presentes o puede que no, pero en general aquí lo que pasa es que nos ocurre muchas veces que se espera, digamos, que los instrumentos estén predeterminados, ¿no? Y dice, pucha, es que yo quiero este instrumento, ¿y por qué no me ayuda a construir el instrumento? Entonces, aquí la respuesta siempre es la misma. En realidad, yo no sé no sé tu experiencia, no conozco a tus estudiantes, no sé el contexto del laboratorio, del taller. Por lo tanto, el docente, ¿cierto?, tiene que ser capaz de pensar sus instrumentos. Y eso puede ser rúbrica, eso puede ser pauta de observación, puede ser lo que sea. Propuesta 3, repensar la interpretación. Y aquí también, bueno, la interpretación, ¿cierto?, tiene que ver con darle significado al valor de la información obtenida a través de la medición. Implica definir qué tan buena una determinada conducta es, digamos, eso es interpretar. En definitiva, que un estudiante obtenga, no sé, aquí inventé cualquier cosa, 89 de 103 puntos, 130 puntos en una prueba de laboratorio. ¿Qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué significa cuando el profesor, el estudiante dice, me saqué un 6? Hay una idea general de lo que un 6 significa, digamos, pero en términos concretos, ¿qué significa? ¿Cuál es la interpretación que yo hago de eso? Eso es algo que también el docente debe, ¿cierto?, debe trabajar. Y aquí aparece una dimensión que es súper relevante, que yo considero que es como lo más central de este cambio de enfoque, que tiene que ver con la idea del juicio profesional. Y que la idea del juicio profesional es esencial en la etapa del proceso de evaluación. El juicio significa pensar, interpretar, tomar decisiones basado en algo que ninguno de nosotros tiene, que es la experiencia de cancha del profesor en la sala de clase, trabajando, ¿cierto?, con estudiantes de un determinado tipo, de un determinado nivel socioeconómico, de determinado interés, todo. Entonces, eso. Y finalmente, una cuarta, hola hijo, mi hijo aquí trayéndome, una cuarta propuesta, ¿cierto?, tiene que ver con la idea de repensar los usos. Y en general, aquí retomo esta idea de que cuando uno habla de evaluación, uno siempre piensa en la idea del calificar, ¿cierto?, que es poner nota, juzgar la calidad del trabajo de un estudiante, con eso de alguna manera controlamos lo que ocurre con el estudiante, lo motivamos o no lo motivamos, y no digo que no sea importante, es tremendamente importante, pero pensar un nuevo enfoque significa entender que esto no es todo. Calificar no es suficiente para la evaluación. Calificar es importante en una etapa, en un momento, pero no es todo el proceso evaluativo. Podemos diagnosticar, ¿cierto?, determinar líneas bases, necesidades, ámbitos que requieren mayor atención por parte del docente. Y finalmente, el mensaje central que tiene que ver con el repensar el uso en términos de la instrucción. Tomar decisiones de nuevo, y aquí voy a ser súper catete con esto, tomar decisiones sobre la práctica del profesor y automonitorear la práctica pedagógica. ¿Ya? Automonitorear la práctica pedagógica, autorretroalimentar la práctica pedagógica y de nuevo pensar en cómo podemos generar cambios y hacer ajuste a la práctica que permita lo que queremos todos, digamos, que los estudiantes aprendan y que aprendan en un espacio que sea cómodo, que sea enriquecedor. Entonces acá aparecen, ¿cierto?, algunas, en la idea de nuevo de los usos, otros usos generales, digamos. Promover un clima de aprendizaje, entregar retroalimentación, diagnosticar dificultades de aprendizaje, recolectar información para determinar logros, y por supuesto lo que ya vengo diciendo hace rato, que tiene que ver con la idea de planear y conducir el aprendizaje. Esto es no sé, Pablo, cómo estoy en tiempo, quiero decir, solo un par de cositas más. Sí, ¿Sí? yo creo que te quedan 5 minutos, si Chuta, lo toma perfecto. como máximo. Ok, voy a decir algo que es bien, bueno, esto ya lo dije, el juicio profesional es la base para el desarrollo de las evaluaciones efectivas, y ahora viene un tema que tiene que ver con los criterios de calidad de la evaluación. ¿Qué significa que que una evaluación sea buena? Y esto yo me comprometo, Pablo, a enviárselo, porque en 5 minutos no voy a tener tiempo para abordarlo todo, pero me gustaría básicamente dejar instalado que no solamente hacer la evaluación es importante, sino que yo me tengo que hacer cargo de que sea una buena evaluación,
¿no? Y aquí hay tres principios que son importantes: el principio de la validez y la confiabilidad, que tiene que ver con la dimensión más métrica, ¿cierto? Y aparece un tercer criterio que también tiene que ver con estas nuevas aproximaciones a la evaluación, que alude a la dimensión de la justicia, ¿ya? Y bueno, la validez básicamente, súper rápido, tiene que ver con saber que el instrumento que yo estoy utilizando efectivamente va a medir lo que yo quiero medir y no va a medir otra cosa. Si yo hago una rúbrica para medir el desempeño en una competencia comunicativa, ¿cierto? Yo esperaría asegurarme que la rúbrica mida eso y no mida características personales del estudiante o mida, digamos, habilidades sociales, porque eso es otra cosa. Eso tiene que ver con la dimensión de la validez. Y también entender, ¿cierto?, que hay algunas evidencias que conducen a mejores decisiones que otras. Y este es el eje. Si yo tomo evaluaciones que me permiten tener evidencia para tomar buenas decisiones, ¿cierto? Si yo tomo malas evidencias, las decisiones que voy a tomar van a ser erradas, ¿ya? Entonces, aquí radica el principio de la validez, ¿cierto?, de la evaluación. Y aquí, bueno, por supuesto, solamente decir de acá que es tremendamente relevante, porque una decisión inválida, en términos de validez, digamos, puede generar un daño potencial importante, ¿no? Porque puede, digamos, afectar, voy a hablar en términos de la práctica pedagógica. Si yo tomo una evidencia y me hace cambiar la estrategia y resulta que la evidencia no era buena, mi estrategia tampoco lo va a hacer. Y eso puede generar problemas importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Respecto a esto se los voy a dejar para que lo puedan ver. Respecto a la confiabilidad, me gustaría decir que la confiabilidad tiene que ver con la idea de la consistencia, ¿ya? Y tiene que ver con la idea de que un instrumento tiene que ser consistente y estable en el tiempo. O sea, yo puedo aplicar una prueba, ¿cierto?, un día a un estudiante, y yo tengo que asegurarme que esa prueba va a ser consistente, es decir, que efectivamente me va a permitir, si la vuelvo a aplicar en otro momento, ¿cierto?, el estudiante efectivamente me va a mostrar esa prueba que el estudiante aprendió, ¿no? Y que no es algo rápido, algo voluble, sino que el aprendizaje es permanente. Y eso es tremendamente importante y está súper asociado a las condiciones en las cuales yo desarrollo, ¿cierto?, las evaluaciones. Y aquí yo les hice esta ecuación que dice que el aprendizaje real más el error es igual a el aprendizaje que yo realmente observo. ¿Qué quiere decir con esto? Que una evaluación nunca me va a permitir saber efectivamente cuánto el estudiante aprende, ¿ya? Eso no es posible. Teóricamente no es posible. Pero sí yo puedo minimizar, ¿cierto? Y esto es la confiabilidad, minimizar el potencial de error. O sea, hacer, ¿cierto?, el menor error posible dentro de mi instrumento, dentro de mi evaluación, para que, ¿cierto?, pueda observar mejor lo que el estudiante me quiere decir. Y aquí aparecen, ¿cierto?, algunos errores internos o externos que afectan, ¿cierto?, la confiabilidad de una evaluación. ¿Mm? La ambigüedad, las instrucciones vagas, ¿cierto?, que en general lo vemos mucho. A veces las pruebas están súper bien hechas, pero las instrucciones no se entienden, los estudiantes cometen errores, les va mal en una determinada prueba, ¿cierto? Y uno asume que eso tiene que ver con que no saben, cuando en realidad tiene que ver con que no entendieron las instrucciones, ¿ya? Que es otra cosa. Y finalmente, bueno, acá algunas claves para aumentar la confiabilidad, pero me voy a detener, y con esto sí que termino, Pablo, con la idea de la justicia, ya la evaluación como un proceso de justicia. Y aquí indicar que la actuación de los profesores, ¿cierto?, en la que vamos a incluir la evaluación, por supuesto, tiene una inevitable influencia ideológica y moral, ¿ya? Y eso es una realidad, y no es verdad que nosotros somos capaces de dejar entre paréntesis nuestras vidas, porque todos los que estamos acá tenemos una idea de lo que es la pedagogía, de lo que es la evaluación, lo que es la educación, y tenemos una idea de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y eso se expresa en todo lo que nosotros hacemos, incluido la evaluación, y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Segundo, tiene que ver con la idea de que la evaluación, más que una simple actividad técnica, es una actividad humana que afecta, ¿cierto?, e influencia a muchas personas, incluyendo los padres, los estudiantes, los docentes y la comunidad escolar. Y que los docentes, ¿cierto?, en esta evaluación tienen un conocimiento particular que impacta en toda la comunidad, ¿ya? Y aquí hay una dimensión del poder, y asociado a la dimensión del poder está la dimensión de la responsabilidad. Y es que nosotros como profesores tenemos un poder cuando evaluamos,
¿ya? Y yo de repente le muestro a los estudiantes, perdonen que sea autorreferente, ponga mi ejemplo, pero yo les digo, miren, cambio la escala y el que tenía un 6 ahora tiene un 4. Así de simple, así de fácil, ¿no? Yo puedo manejar, y eso me da poder, ¿ya? Y es un ejemplo burdo el que estoy poniendo, pero asumido, la idea es que asumido, acompañado a la idea del poder, está también la idea de la responsabilidad, ¿ya? Y acá hay algunos elementos que nosotros como profesores, todos los que estamos aquí, tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en una evaluación con justicia. Y tiene que ver con obtener información que sea lo más válida y confiable posible, no emitir juicios sin la información adecuada, ¿cierto? Sin evidencia adecuada. Informar a los estudiantes sobre las expectativas de los docentes también tiene que ver con la idea de la justicia, que muchas veces los estudiantes no tienen claro para qué estamos evaluando lo que estamos evaluando. Enseñar, ¿cierto?, a los estudiantes aquellas competencias que efectivamente van a ser evaluadas. Evitar, ¿cierto?, dentro de la evaluación, términos que puedan ser ofensivos para los estudiantes, ¿cierto? Y por supuesto, algo que aparece mucho más de lo que uno quisiera, evitar los prejuicios en los procesos, ¿cierto?, evaluativos que desarrollamos. Finalmente, para cerrar, esto sí que es verdad, apelar nuevamente al sentido de, y reforzar la idea que he tratado de transmitir, ¿cierto?, en esta presentación de hoy, es que el profesor tiene una responsabilidad en la evaluación importante, y es que esta responsabilidad se traduce no solamente en la dimensión técnica, sino que durante todos los momentos de la evaluación, es decir, en los procesos, en la medición, en la interpretación y en el uso, ¿cierto? Y que es importante que tomemos decisiones justas, que es importante que construyamos y administremos instrumentos de evaluación que sean válidos, confiables y justos, que es importante también que nuestra evaluación nos permita, ¿cierto?, motivar al estudiante a dar lo mejor de sí. Y finalmente, que a través de la evaluación nosotros podamos permitir que todos los estudiantes, ¿cierto?, tengan facilidades para poder promover el aprendizaje. Y yo sé que eso es algo difícil, ¿cierto? Y creo que es algo tremendamente complejo. Es complejo para los profesores en toda modalidad y a todo nivel, pero yo creo que es importante trabajar en eso y trabajar en entender esta dimensión de la justicia. Eso es en términos generales. Nada, no sé si hay preguntas, hay Sí, comentarios, sí, gracias, Pablo. gracias Carolina. Yo creo que si bien nos vemos las O caras de hay los docentes, abucheos, también puede ser que hayan abucheos. si nos vemos la cara de los docentes, yo creo que están aplaudiendo de sus casas como Ana María, y yo también aplaudo. Primero comentario y hay un par de preguntas. Súper. Comentarios, Ángelo Caro, espectacular seminario. Comentarios de Yana Bacaro, súper necesario que el docente autoevalúe su proceso, sus prácticas y retroalimente objetivamente, a partir del desarrollo de sus clases, de sus evaluaciones, etc. Importante para la autonomía del docente, bien interesante el concepto, y de la toma de decisiones objetivas y efectivas. No siempre se da, hay mucho asistencialismo en los equipos docentes. Cierto. Otro comentario, Andrés Reyes, necesidad de autoconocerse, a fin de poder ampliar su conciencia de sí mismo, como una forma de disciplinar su subjetividad a la hora de generar procesos evaluativos. Interesante la mirada de Andrés. Sí. Y una pregunta, que también va a ser un puente a lo que Gina nos trae respecto a estas nuevas miradas también, nuevos paradigmas de evaluación desde lo ministerial. ¿Cómo poder, nos pregunta, perdón, Rodrigo Salazar, cómo poder evaluar y luego calificar a aquellos estudiantes que no tuvieron conectividad ante tiempo? ¿Qué mirada tienes tú respecto a este proceso de contexto remoto, en definitiva? En general o en contexto COVID, porque en contexto COVID... Que nos dice que tuvieron problemas de conectividad, así que me imagino de contexto remoto. ¿Cómo evaluar a estos estudiantes? ¿De qué paradigma o de qué forma lo ves tú? Yo creo que, bueno, creo que está en general, este contexto, digamos, nos está obligando si ya estamos con problemas en términos de cómo repensamos la evaluación, esto ha significado un cambio tremendamente relevante en un concepto que para mí es súper clave y que lo mencionó, me parece que fue Gina, que tiene que ver con la idea de la autonomía, fíjate. Y yo creo
que una opción es ofrecer autonomía para que los estudiantes, en un contexto como este, para que los estudiantes, dentro de lo que ellos son y pueden llegar a ser, autoevalúen su desempeño. Y mi experiencia en eso es que, y repito, no es fácil, no me acuerdo quién hizo esta pregunta, pero no es fácil, yo a veces me cuesta ponerme, porque yo sé que tienen 15, los estudiantes de ustedes tienen 15, 16 años, ¿no? Pero en general, lo que nosotros hemos visto en nuestro trabajo de evaluación con los profesores, es que lo que ellos reportan es que cuando uno le explica al estudiante lo importante que es lo que uno está haciendo y uno logra que el estudiante se motive, el estudiante adquiere un nivel de autonomía y de autorreflexión que es súper importante, ¿ya? Entonces, yo creo que una opción que sería muy importante, interesante explorar, tendría que ver con ofrecer al estudiante la oportunidad, pasarle la pelota. Pasarle la pelota al estudiante, para que el estudiante pueda pensar su práctica, si en realidad qué es calificar y qué es evaluar. Ahí cuando, o sea, ya esa distinción es compleja, porque no deberíamos hacer esa distinción. Calificar es una parte de la evaluación, ¿ya? Y la evaluación tiene, lo que yo he planteado, muchas partes. Entonces, probablemente, ¿cierto? Si uno pudiese decir, mira, yo te entrego a ti, ¿cierto? El poder. ¿Te fijáis? Si tú eres capaz de empoderar al estudiante para que sea capaz, o sea, para que sea capaz de pensar sobre su propio desempeño, yo creo que eso sería una tremenda ganada dentro de las muchas ganadas que hemos tenido en este contexto de COVID. Y una última pregunta, Caro, sé que tu agenda Sí. igual está Sí, comprometida. sí. Pero tú mencionas tres elementos a la base, digamos, de todo instrumento de evaluación: validez, confiabilidad y justicia. Carlos Contreras nos pregunta: Carolina, ¿tú crees que en este contexto COVID-19 las evaluaciones para los estudiantes serán justas? ¿O llamarías a la ética docente considerando la realidad contextual de los estudiantes? O sea, yo siempre llamo a la ética docente. Yo creo que todo esto tiene que ver con una cosa, que tiene aquí el que sabe es el profe. Y esto es una apuesta, ¿eh? Porque también lo encontramos con profesores que tienen poca, no sé cómo decirlo, pero estamos entre amigos, lo voy a decir así. A veces hay dificultades para la toma de decisiones criteriosas. Por ejemplo, mira, yo siempre en clase les hago un ejercicio y que a los estudiantes que me cuenten su peor experiencia en evaluación, ¿ya? Entonces, una vez un estudiante me contó que en una prueba de historia el profesor le había puesto un 1 porque ella había escrito con el lápiz azul y el profesor en la instrucción decía que había que escribir con lápiz negro. Le había puesto un 1. Y un 1, promedio 1, ¿me entiendes? O sea, una cosa. Entonces ahí tú decís, chuta, ahí es cuando cuesta pensar que en el criterio, digamos. Pero yo creo que el escenario, no solamente en COVID, sino que el escenario aquí, lo que nosotros tenemos que apuntar es a la profesionalización completa del profesor. Y eso implica autonomía, implica juicio, implica competencia. ¿Te fijas? Y eso tiene que trascender cualquier discurso. O sea, ese es el discurso. El profesor hoy día, y yo sé que lo digo en un escenario ideal, mi marido es profesor de un colegio, lo veo todos los días, lo complicado que es tener juicio, digamos, porque tienen una serie de requisitos y requerimientos. Pero todos nosotros sabemos que el profesor tiene un espacio de aula que es muy privado en relación a su estudiante, ¿cierto? Y ese espacio es un espacio que hay que aprovechar, con criterio, con autonomía, con reflexión sobre la propia práctica, si al final es eso, ¿no? Y eso por lo que estamos acá, y por eso es tan enriquecedor estar hoy día acá con estos profes, porque así se construye el criterio pedagógico, conversando, entendiendo, discutiendo, en fin, eso para mí es... Y vamos caminando hacia allá en un camino lento, porque es un cambio cultural importante, pero hay que hacerlo. Seguro. Y tenemos que trascender. Seguro. Eso. Repensar la práctica, repensar la evaluación, es la invitación que nos hace Carolina, que nosotros hemos tratado de ir también en este camino avanzando en las comunidades de aprendizaje, en las redes de conocimiento. Hay muchos de los docentes que participan en estas redes conectados, así que agradecer también a ellos.
Y Carolina, agradecerte, sabemos que ahora tienes otra actividad. Sí, pero me voy a quedar un poquito para escuchar a Gina, 5 minutos, y nada, de verdad, estoy súper agradecida de que me hayan invitado a acompañar a los profes, porque para los que nos dedicamos a esto, es súper gratificante ver cómo se van construyendo estas comunidades de aprendizaje. Así que nada, y las puertas de la UFRO están abiertas para que podamos seguir conversando en relación a este tema y a otros temas. Seguro. Necesarios de conversar. Y así como la pelota se las podríamos traspasar a los estudiantes, esta nueva mirada o repensar la evaluación también es una pelota que nos devuelve a nosotros en la reflexión de nuestras prácticas. Y quiero cerrar con un comentario de Naya de Medina. Ella dice, siento que si hago una evaluación y los resultados son negativos, debo replantear el instrumento de evaluación y reconocer que yo me equivoqué en la formulación de las preguntas y elaborar otro. Esto en el contexto de justicia. En la práctica, si mi objetivo es lograr que el estudiante vaya a práctica profesional, debo repetir lo práctico hasta que el estudiante lo haga bien y no a medias. Y esto lo quiero vincular con lo que menciona Marcelo Donoso, que lo importante de la educación técnico-profesional es que los aprendizajes sean realmente significativos. Con esto eliminamos la inutilidad percibida. Así que, Carolina, muchas gracias. Bueno, nos iluminaste gracias. a todos. Están todos, está que arde redes sociales. En Facebook no sé. Zoom está que arde. No sé si en Facebook hay algunos comentarios. Bueno, y vinculado a esto, a este nuevo repensar las prácticas, repensar la evaluación, desde lo ministerial también hay algo que decir, y aquí agradecer nuevamente la disposición de Gina de poder participar, ella en representación del equipo de ASECREDUC, que hemos estado trabajando codo a codo permanentemente en Futuro Técnico y además en particular en las redes de conocimiento. Así que Gina, supervisora técnico-pedagógico Cautic Norte, coordinadora de enseñanza media y enseñanza técnico-profesional de esta DEPROF. Así que, Gina, muchas gracias. En representación de los colegas, por lo que veo de los aplausos a Ana María, nos va a dar un marco entonces desde el Ministerio de Educación de repensar la evaluación con mucha fuerza en lo formativo, ¿no? Sí, mucha fuerza en lo formativo. Muchas gracias, Pablo. Felicitar a Carolina que nos dio una mirada bien amplia de algunos términos que de repente nosotros aprendíamos en la universidad y de repente los dejábamos ahí, pero que ahora yo creo que nos hacen mucho sentido. Me hace mucho sentido la pregunta que hizo Carlos respecto a la justicia. Si realmente vamos a hacer evaluaciones justas, me quedo mucho con esa apreciación y creo que es algo que hemos estado conversando, quizás no bien quizás con el mismo concepto, pero sí creo que ha estado dentro de nuestras conversaciones este concepto de lo justo. A ver, vamos a ver. Yo puedo compartir pantalla, ¿no es cierto, Pablo? Porque sí. aquí, ya, déjame ver, porque yo no soy muy experta acá en esta plataforma. Yo te confirmo. Aquí, espérate. Debería, no me parece. Botón compartir pantalla y luego eliges la ventana que quieres compartir. Ya, vamos a ver. Mostrar. Voy a tener que mostrar todas las ventanas, no sé qué aparecerá, pero no me aparece la presentación, justo la tenía y no me aparece. Chuta, ya. Quizás minimizaste, tienes que abrirla, dejarla maximizada. Tienes razón. Sí, si la minimizas se oculta. Tienes razón. Tengo que salir de acá. Yo no soy muy experta en Zoom. No te preocupes. Carolina, yo te invito a mirar el chat. Hay mucho agradecimiento, muchos comentarios si te quieres nutrir un poco del público. Gracias, Pablo. Ya, pero acá tengo que dejarla en grande. A ver, aquí voy a ver si... Ahí debería aparecer. Debería aparecerme. ¡Oh, no me aparece! ¡Oh, qué complejo! Ya, pero... Gina, ¿por qué no le mandas el PowerPoint a Pablo? Quizás sea una solución y Pablo lo puede proyectar. No sé por qué no lo puedo presentar, fíjate, pero este computador de repente, creo que lo voy a poner desde acá mejor. A lo mejor aquí me deja verlo. Lo voy a intentar una vez más. ¿Sí? Gina, o enviarlo a Pablo el correo para que... Como quieras. Ya, perfecto. Vamos a ver. Voy a hacer el último intento. Okay. Ahora Pablo, sí. Ahora sí. Ahora sí.
Perfecto. Ya. Gracias. No sé si pueden ver pantalla completa. Sí. Sí, sí, Perfecto. súper bien. Ya. Ahí sí. Bien, bueno, esta presentación quiero contarles bien. Es una presentación que nosotros hemos estado elaborando como equipo desde el año pasado y la mayor parte de esta presentación la hizo un colega mío, don Diego Versalo Buenumilla. Siempre lo menciono porque hemos visto algunos elementos y desde que apareció este decreto el año 2018 hemos estado mirando este documento y el año pasado en particular hicimos una mirada en conjunta porque aparte el año pasado apareció los nuevos decretos de tercero y cuarto medio, entonces hicimos una mixtura y una mirada en conjunto. Desde este punto de vista yo no puedo no obviar ni mencionar ni rescatar algunos de los puntos del decreto 67 y voy a partir un poco rescatando algunos de esos elementos. Después voy a hacer una mirada respecto a lo que nosotros como ministerio y lo que dice un poco este decreto es lo que nosotros deberíamos mirar para evaluar y al final voy a terminar con también algunas cosas que nosotros hemos estado viendo en terreno como supervisión. ¿Cierto? Aparte también de todo lo que hemos podido observar con el trabajo que hemos realizado también, sobre todo en las redes de conocimiento donde nosotros también hemos tenido la oportunidad de conversar con los docentes directamente. Entonces, están estos nuevos fundamentos. Los nuevos fundamentos entonces de este decreto 67 son la evaluación, la calificación y la promoción, ¿no es cierto? Y obviamente uno de los énfasis principales del decreto 67 es que vinieron a actualizar los antiguos decretos de evaluación que nosotros teníamos en el sistema, que son, y los docentes que están acá presentes los conocen mucho mejor, que era el 511, que era del año 1997, el decreto 111 de 1999. Entonces eran decretos ya que bastante antiguos. También tenemos el decreto 83 del año 2001. Y estos eran decretos que tenían o estaban en fundamentos de los marcos curriculares. También se cruzaron con el ajuste curricular del 2010. No sé si se recuerda que en algún momento tuvimos incluso paralelos dos ajustes hasta que quedó uno que apareció en enero del año 2010. Y finalmente después aparece también las nuevas bases curriculares. Por lo tanto, el instrumento que faltaba por actualizar, sobre todo en función de las bases curriculares, era el decreto de evaluación. Y una de las ventajas de este decreto es que es un decreto que es universal para todos los niveles, a excepción, ¿no es cierto?, del nivel NT1 y NT2, que ustedes saben que es un nivel donde no existe este concepto que ustedes han mencionado acá, este concepto de repitencia, por eso no le atañe mucho. Entonces, vuelvo a repetir, era necesario que se hiciera una actualización del decreto para que hubiera una relación más directa con las bases curriculares sobre todo. En el contexto de educación media, ¿no es cierto?, ustedes como establecimientos TP tienen, algunos de ustedes tienen todos los niveles, algunos de ustedes son complejos, algunos de ustedes también son polivalentes porque también tienen en forma paralela en tercero medio cursos HC. Entonces, dentro de este concepto de bases curriculares, se le cruza el decreto 164, se les cruza el DTP exclusivamente, que es el 452, y se les cruza este último, que es el 193. Por lo tanto, era fundamental un poco actualizar el decreto. Ahora bien, sin quizás redondear en algunas de las cosas que ustedes yo creo que consideran o ustedes ya las conocen, el principal cambio del decreto 67 es esta mirada y que nos miremos a una evaluación formativa, que muy bien decía Carolina, está como un poco obsesión por calificarlo todo, ¿no es cierto? Esto de calificar, medir, ¿no es cierto? Bueno, este decreto vino a ser una mirada un poco más desde la concepción de la evaluación formativa, ¿no es cierto?, donde obviamente una de las cosas que ya se mencionaron anteriormente, yo podría decir 3. Por ejemplo, una es el concepto de evidencia, el concepto de retroalimentación
Y yo le incorporaría un último que aparece al final del decreto 67, que es este proceso de acompañamiento, que es algo que nosotros en algún momento vamos a tener que pensar y reflexionar cómo lo vamos a hacer, y va a ser un proceso bastante complejo porque en el contexto que estamos de pandemia, con todas las decisiones que tiene que hacer el docente, este proceso de acompañamiento también va a ser muy importante para el inicio de cualquier contexto de evaluación y de aprendizaje que tengamos el próximo año, sea este en contexto todavía remoto o si tenemos esta posibilidad de tener clases presenciales. Una de las cosas, entonces, vuelvo a repetir, que hace este decreto supremo es avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación, y este concepto, que si bien es este concepto de reducir la repitencia mediante mayor acompañamiento a las y los estudiantes. Es como los dos principales fundamentos, y que en este contexto de pandemia, y de hecho alguien lo consultaba cómo evaluar y calificar a aquellos estudiantes que no tuvieron conectividad. Esa ha sido, sin lugar a duda, la gran pregunta que se ha cruzado en estos, diría yo, último mes. Es como la gran pregunta a resolver. Y se cruza con varias cosas. Se cruza con normativa, se cruza con la plataforma SIGE, y se cruza incluso con el proceso de admisión, que nosotros lo hemos tocado en algún momento, pero para tomar una decisión tenemos que cruzar todo eso. Pero también es súper interesante lo que decía Carolina, este concepto de también darle autonomía al estudiante, para que también él asuma algunas cosas, porque nosotros hemos conversado con algunos de ustedes y ustedes nos han dicho, no necesariamente es el estudiante el que no quiere, en algunos casos es su apoderado el que no quiere que tenga conectividad, y el apoderado por el estudiante ya ha decidido que su hijo debiera repetir, y debiera repetir porque no va a adquirir los aprendizajes para hacer y para poder egresar de un liceo técnico profesional. ¿Por qué? Porque no hizo la parte, sobre todo la parte más práctica. Ese ha sido como un gran argumento que nosotros hemos escuchado de parte de los docentes, de los equipos directivos en este último momento, o en esta última semana, y sobre todo ahora que ya nos va quedando también ciertos espacios para ir tomando algunas decisiones. Una de las cosas que tenemos que relevar acá es esto de pasar del mayor uso pedagógico de la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos explicitar lineamientos y estrategias para potenciar la evaluación formativa y la diversificación de la evaluación. Fomentar calificaciones coherentes con la planificación basadas en argumentos pedagógicos. Promover que los y las estudiantes conozcan y comprendan las formas y los criterios de las situaciones evaluativas, que es algo que ustedes están en este momento, que es donde ustedes están informando a los padres y apoderados cómo va a ser este proceso de promoción en este contexto de pandemia. Y para eso, ustedes tendrían que haber ya empezado a realizar un análisis de la retroalimentación y de las evidencias, y sobre todo del nivel de las evidencias que ustedes tienen, para pasar del uso formativo a este uso sumativo. Fortalecer el trabajo colaborativo para acordar criterios de evaluación y evidencias centrales. Y aquí es súper fundamental cuando ustedes convoquen a este cuerpo docente para tomar las decisiones finales. Algunos de ustedes ya están en estos procesos. Ya ustedes ya conformaron el equipo de docentes que está analizando cada una de estas situaciones. Hay algunos de ustedes que todavía no están en ese proceso, pero la mayoría de ustedes va a llegar a esa situación. Una también de las cosas relevantes es que se elimina la exhibición de asignaturas y módulos. Por lo tanto, eso también está en concordancia con este nuevo escenario curricular, que son las bases curriculares, que quedaron obviamente insertas en lo que es la Ley General de Educación del año 2009. Por lo tanto, esta es como una de los principales cambios que nosotros pues vemos. El otro gran cambio más notable que uno puede ver en el decreto 67 es que el lenguaje y matemática no son asignaturas ahora predominantes sobre las demás. ¿Cierto? Por lo tanto, antes recuerden ustedes que por lenguaje y matemática muchos estudiantes quedaban efectivamente repitiendo. Sin embargo, con este nuevo decreto, esa excepcionalidad, ¿no es cierto?, ya no existe. Cuando apareció el decreto 67, se leyó, incluso ustedes se deben acordar que el decreto 67 debería haberse implementado
un año antes, pero por algunas situaciones y porque el sistema no estaba preparado, lo estamos implementando un poco más tardíamente. Pero una de las cosas que lo primero que les surgió a los apoderados es que con el nuevo decreto 67 los estudiantes no repetían. Ese fue lo primero que apareció en la televisión, apareció en las noticias, y muchos apoderados, incluso a nosotros nos venían a decir acá, a la Secretaría Ministerial, ahora mi hijo repite, pero yo sé que el otro año no va a repetir porque yo sé que hay un nuevo decreto de evaluación que dice que ahora ya no se repite. Y en ninguna parte específicamente dice eso. O sea, el concepto de repitencia existe, pero debería existir como una manera muy excepcional por parte del colegio. Y esto tiene que estar en función de que la decisión debe estar basada en juicios profesionales y pedagógicos. También este nuevo decreto hace mucho énfasis en la parte socioemocional, como para quienes participan dentro y quienes han estado involucrados en el proceso de aprendizaje. También habla de este acompañamiento a quienes se encuentran en riesgo de repitencia, supuestamente, ¿no es cierto? Y ahora, ¿por qué lo digo supuestamente? Porque en este contexto de pandemia, uno podría decir que la mayoría de los estudiantes están en una condición al menos similar. Algunos de ellos podrán tener menos contacto, algunos de ellos jamás a lo mejor van a tener opción a una clase virtual, por ejemplo, pero sí la mayoría de ellos están en una situación al menos similar. ¿Y por qué es importante de eso? Porque en los últimos documentos que han aparecido del Ministerio de Educación y que ustedes los conocen bien, que es este documento que apareció en agosto y que también tuvo un documento anterior en el mes de julio que se llama Criterios de Evaluación, Calificación y Promoción, ahí se hablaba de que teníamos que tratar de buscar todas las mayores posibilidades para que todos los estudiantes puedan tener la opción de un proceso de promoción. Pero si efectivamente nosotros tenemos evidencia pedagógica que nos diga la brecha de aprendizaje es muy alta, efectivamente existirán algunos estudiantes que van a tener que quedar repitiendo, pero debería ser una medida excepcional. Ya lo era antes cuando apareció el decreto, pero ahora si estamos en este contexto de pandemia, deberíamos también pensarlo desde ese punto de vista. Bueno, otros cambios es que obviamente, esto lo conversábamos ayer también en una reunión que tuvimos, es que también vamos a tener actualizaciones en la plataforma SIGE, porque también la evaluación aquí se cruza con esta base curricular, donde nosotros tenemos estos objetivos de aprendizaje, ¿no es cierto? Esta gran cantidad de objetivos de aprendizaje, pero ¿qué es lo que determinó el sistema en el mes de abril, más o menos? Es que íbamos a tener una priorización curricular, ¿no es cierto? Y esa priorización curricular a nosotros nos ha hecho trabajar o teníamos la posibilidad de trabajar en objetivos de aprendizaje de primer nivel y teníamos los objetivos de aprendizaje en segundo nivel. Incluso ahora en este momento a ustedes les da la posibilidad de poder ajustar el plan y ustedes al ajustar el plan también tienen la posibilidad de que la promoción solamente sea con este plan ajustado. Y la plataforma SIGE les va a dar esta opción, solo que tienen ahí que tener la precaución de colocar la resolución adecuada para hacer esta justificación en el SIGE, ¿cierto? Lo que yo les decía al principio, que se elimina la regla especial de promoción en caso de reprobar lenguaje y comunicación o lengua y literatura, como se llaman algunos niveles, y la asignatura de matemática. Esas asignaturas ya no son entonces las que mayor inciden, porque obviamente dentro de lo que nosotros tenemos como conocimiento como Minedur, en años anteriores las mayorías de las repitencias incidían mucho estas dos asignaturas. Entonces, este año se supone que vamos a ver un cambio distinto, pero justo en este contexto de pandemia vamos a estar en una situación que a lo mejor no vamos a poder estudiar tanto esta situación. Ahora, estos eran como antecedentes que yo quería que los recordáramos, porque ustedes en algún momento, como cuerpos docentes, sus equipos directivos les deberían consultar si va a existir o no un ajuste al reglamento de evaluación o ustedes les van a hacer un anexo. Pero para tomar esa decisión, necesariamente tengo que ir a la naturaleza de lo que yo supuestamente es lo que estoy evaluando. Y en esta presentación es indispensable de ver y analizar un poco qué es lo que yo tengo que evaluar para finalmente evidenciar este aprendizaje. Entonces, esto lo voy a dejar acá porque ya un poco acá.
¿Qué es? Nosotros en este momento estamos en el caso de TP. Obviamente aquí ustedes son colegios que tienen sobre todo tienen primero y segundo medio donde hay un currículum con bases curriculares, pero nosotros lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos que evidenciar el logro de los objetivos de aprendizaje. Y en este contexto, y por qué yo avancé un poco en estas diapositivas, después voy a retroceder un poco más acá, pero es súper importante el saber qué es lo que voy a evidenciar de este aprendizaje y de este logro. Y para eso tengo que tener súper conciencia que en el caso de los objetivos de aprendizaje, estos objetivos de aprendizaje tienen una condición. Y la condición es que un OA está compuesto por una habilidad, una actitud y un conocimiento. Y la condición más importante, y que nosotros en este momento no estamos viendo, aún en clases virtuales, es que el profesor tiene que ver un desempeño observable, que es la habilidad, porque la parte más compleja de los SOAS son las habilidades, son estas habilidades de nivel superior. Pero no, aparte de estas habilidades de nivel superior, donde nosotros muy pocas veces vemos el conocer, por ejemplo, siempre la mayoría de estos OAS parten por el comprender, relacional, modelar, por ejemplo, que son habilidades superiores, y posteriormente siempre viene un contenido u un objeto de la acción, y finalmente siempre está esta condición. Entonces, en este contexto, si nosotros decimos que este objetivo de aprendizaje priorizado, por ejemplo, fue logrado, yo como docente, yo como unidad técnica, ¿qué es lo que tengo que analizar? Y tengo que hacer este análisis porque ustedes saben que nosotros estamos trabajando con OAS priorizados y entendemos que estos OAS priorizados son los más importantes del currículum en cada una de las asignaturas donde se definieron. Pero tengo que ver efectivamente de este OA qué fue lo que se logró. ¿Se logró la habilidad solamente? ¿Se logró solo el contenido? ¿Qué pasó? ¿Cuál de los dos o la condición? Si solo se logró el contenido, tenemos algo avanzado, pero no se logró la habilidad. Por lo tanto, ¿podríamos decir que efectivamente este OA está como logrado o no? Deberíamos tener la suficiente evidencia para decir si este OA o no se logró. ¿Y por qué es súper importante? Porque en la mayoría de las asignaturas, salvo en historia, los objetivos son objetivos de aprendizaje que son, eh, que son espirales. El currículum de nosotros es espiral. Por lo tanto, por ejemplo, el OA1 de matemáticas es el mismo OA1 de segundo medio, pero con una habilidad un poco superior, pero finalmente es el mismo contenido. Por lo tanto, si yo este OA digo que no se logró o que se logró, va a incidir en el OA que viene después priorizado, pero ya en otro nivel. Por lo tanto, aquí es donde está el trabajo de la evidencia. La evidencia y la retroalimentación están en este contexto en el caso de los objetivos de aprendizaje que nosotros, por ejemplo, tenemos en primer y segundo medio. Por lo tanto, los SOAS, ¿qué es lo que nos permiten a nosotros los SOAS? Nos facilitan la gestión pedagógica, el currículum está centrado en el aprendizaje, son desempeños que son observables, son relevantes, son coherentes, son adecuados, son secuenciales y son abordables. Y la mayoría de ellos está enfocado en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. ¿Cuál es la dificultad que tenemos ahora? Que en este contexto de pandemia, el docente no está haciendo este desempeño observable. No está mirando si efectivamente se está logrando completamente. Tiene una noción, obviamente tiene una noción bastante clara, que lo hizo a través de guías. Ustedes han hecho guías, han hecho trabajo por WhatsApp, han hecho trabajo por teléfono, han hecho cápsulas, ¿no es cierto? Y también algunos de ustedes han tenido la posibilidad, no todos, de tener clases virtuales. Por lo tanto, a la hora de definir, ¿no es cierto? Lo importante es que nosotros tengamos claro, en esta parte del currículum, es si se logró el OA o no se logró. Pero para saber si se logró, tenemos que necesariamente hacer este análisis del currículum. Sobre todo, percatarse mucho en el concepto de la habilidad. Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos que los voy a pasar muy rápidamente, pero por ejemplo, en Ciencias para la Ciudadanía, que es una asignatura nueva en tercero,
Está el modelar, por ejemplo, los efectos del cambio climático en diversos ecosistemas y sus componentes biológicos, físicos y químicos, y evaluar posibles soluciones para su mitigación. Aquí nosotros lo subdividimos cada uno de estos por colores. El desempeño observable aquí es el modelar. Yo desde esta condición, y todos estos son objetivos que son priorizados de primer nivel en este momento. O sea, los ejemplos están en función del currículum priorizado, por lo tanto, el modelar, ¿cómo yo voy a verificar que el estudiante logró que él podía modelar los efectos del cambio climático? Y aparte la condición era evaluando posibles soluciones para su mitigación. Entonces, ya el LOA es complejo. Y por lo tanto, ahí está donde nosotros tenemos que ver un poco la sinceridad, un poco de si se logró o no se logró. Si no se logró, como este es un currículum en espiral, podemos tener a lo mejor el próximo año otra oportunidad de quizás mirar nuevamente este OA para darle la consecuencia al OA que viene posteriormente. En el caso de educación técnico-profesional, la cosa es mucho más compleja aún. Se complejiza aún todavía. Si yo quiero decir, por ejemplo, ¿se logró o no se logró lo que yo quería implementar? Tengo que tener varias consideraciones. Lo primero, el Ministerio de Educación a nosotros no nos priorizó aprendizaje esperado y no nos priorizó no nos priorizó los módulos. A nosotros, ¿qué nos priorizó y qué era lo que tenía que hacer? Lo que tenía que hacer era que tenía que priorizar los dos conceptos más importantes del currículum en TP, que es el objetivo de aprendizaje técnico y el objetivo de aprendizaje genérico. Sin embargo, el objetivo de aprendizaje técnico deriva desde la conformación del currículum de educación técnico profesional en este aprendizaje esperado. Y este aprendizaje esperado, ¿qué es lo que nos dice? Es lo que se quiere lograr que los estudiantes aprendan a través del diseño de determinadas actividades de aprendizaje secuenciadas y complementarias para el logro del aprendizaje contenidos en las bases curriculares respectivas. El aprendizaje esperado se plantea como una acción expresada en forma concreta, precisa, visualizable, que considera la realidad del contexto y la condición en que debe darse el aprendizaje. Y para eso, ¿no es cierto? Nosotros también tendríamos que haber hecho un trabajo antes, independiente del modelo que utilicemos, pero para poder decir finalmente, ¿se logró o no se logró? Es haber hecho este desglose del aprendizaje esperado, porque es esto en conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Y dentro de esta matriz de análisis está esta trazabilidad que nosotros hemos denominado, donde está el objetivo de aprendizaje, el aprendizaje esperado, y otro elemento que es súper importante y que lo mencionó la profesora Carolina, que son los criterios de evaluación. Entonces, dentro de los componentes a la hora de tomar la decisión de si efectivamente voy a determinar, primero, si se logró o no logró este aprendizaje, tiene que ver un poco en claridad, un poco en el desglose que hice del aprendizaje esperado para finalmente decir si se logró o no este aprendizaje técnico en conjunto con este aprendizaje genérico. Por lo tanto, en TP, el definir si efectivamente va a haber una calificación es mucho más complejo. Es mucho complejo porque hay más elementos, y hay un elemento súper importante que aquí no está, que es que lo fundamental en la educación técnica profesional es la parte práctica, el contexto práctico del estudiante. Y eso en este momento nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros, ¿qué podemos haber hecho en este momento? Podríamos haber hecho la parte de conocimiento del aprendizaje esperado, podríamos haber hecho cápsulas, el profesor podría haberle entregado cápsulas de modelamiento a los estudiantes y después a lo mejor el estudiante le podría haber entregado una cápsula de vuelta del modelamiento y ahí nosotros podríamos haber obtenido una evidencia, después le devolvemos con retroalimentación y con eso nosotros podríamos obtener una calificación. Pero siempre va a seguir faltando una parte acá, que es la parte de lo que el profesor observó. Por lo tanto, este análisis también es súper importante a la hora de si yo voy a definir si se logró o no se logró este aprendizaje esperado, que está contenido en el objetivo de aprendizaje, que es lo que yo en este momento debería estar observando. Yo no voy a hacer un ejercicio más práctico de esto porque esto es solamente de recordar algunas cosas
Pero es súper importante recordarlo porque a la hora de tomar una decisión tenemos que considerar eso. Por ejemplo, nosotros tenemos casos de algunos apoderados que quieren que sus estudiantes repitan en cuarto medio porque dicen que van a estar mal preparados para el sistema de trabajo. Y se entiende, pero en estricto rigor ese estudiante está en las mismas condiciones del resto de sus compañeros, porque ahí es donde tenemos que tomar la decisión, que no que nos dice el decreto 67. La repitencia solamente debe darse cuando hay una brecha de aprendizaje que es en lo que nosotros estamos evaluando, ya con calificación un poco más incluso, que es este objetivo de aprendizaje. En este momento tendríamos que preguntarnos, ¿existe esa brecha con el curso o todos los estudiantes les va a faltar lo mismo? Que es la parte del trabajo, de la práctica, cuando ya se produce el proceso de esta práctica en una empresa y después ya va a egresar. Esa parte incluso no la va a tener porque lo hemos conversado en este tiempo de todos los problemas que nos ha ocasionado el tener estos contactos con la empresa. Por lo tanto, a la hora de definir si este estudiante se va a repetir o no, ¿qué es lo que yo tendría que decirle al apoderado en algún documento? Su hijo efectivamente no va a lograr esta parte, pero en función de lo que estamos viviendo, tiene las mismas desventajas que el resto de los compañeros, y yo en este caso, como colegio, como docente, me estoy fijando en estos objetivos priorizados de este nivel y estoy tratando de ver estas evidencias con su estudiante. No va a lograr toda la competencia, efectivamente no la va a lograr, y eso tiene que quedar evidenciado. Obviamente el estudiante tiene que tener súper claro eso. Pero la pregunta es, ¿será necesario que repita o será necesario que sea promovido finalmente? Porque el otro año, obviamente, no sabemos en qué condiciones de pandemia vamos a estar. Puede que estemos el primer semestre en una situación muy similar de ahora, por lo tanto las decisiones van a tener que también estar fundamentadas un poco en eso. Y ahí el rol del docente ha sido súper importante porque finalmente es el docente el que ha tenido que ir convenciendo a los apoderados y manteniendo a los estudiantes en el sistema. Y eso es súper fundamental y es súper rescatable. Es un trabajo muy intenso que se ha hecho en este momento. Pero en TP, exclusivamente en TP, y en HC también, me refiero a HC en el primero y segundo nivel y también en tercero medio, con estas asignaturas nuevas, pero sobre todo acá en TP, que nosotros tenemos este currículum priorizado, tenemos que finalmente hacer este análisis y en función de este análisis es donde tenemos que tomar la decisión de si tenemos la suficiente evidencia para pasar la evaluación formativa a la evaluación sumativa. ¿Qué consideraciones deberíamos tener? Que no toda evaluación debe considerar o conducir a una calificación. No todo es calificable, por eso es que está esta distinción entre evaluación formativa y evaluación sumativa. Recuerden que la primera indicación incluso decía que el primer semestre era evaluación formativa solamente, y después con estos nuevos documentos ya empezamos a hablar de que en algún momento teníamos que hacer evaluación sumativa. ¿Y por qué tenemos que hacer evaluación sumativa? Porque el decreto 67, en su artículo 8, dice que al menos tenemos que tener una nota por asignatura. Eso es lo que nos va a pedir a nosotros el decreto 67. Si ustedes quieren hacer o quieren colocar más calificaciones, ya eso tiene que derivar del proceso de evidencias y retroalimentación que ustedes tengan y de la calidad de esas evidencias. Por eso es que este concepto, no toda evaluación debe conducir a una calificación. No solamente por colocar muchas notas, a lo mejor no voy a evidenciar nada. Las evidencias recogidas a ustedes les deberían permitir analizar y ajustar las planificaciones del otro año, por ejemplo, sabiendo que este currículum priorizado es para 2 años. Diseñar experiencias de evaluación de relevancia y utilidad de los aprendizajes en función de la naturaleza del aprendizaje que estamos evaluando, que era este desglose que estábamos observando con los SOAS y con esto que estábamos viendo de los OA técnicos y los OA genéricos de TP con su aprendizaje esperado. Y aquí es donde tenemos que hablar que el proceso evaluativo tiene que ser de calidad para recoger de mejor manera y precisa los aprendizajes y así contener o tener una suficiente evidencia. Eso es lo que nosotros deberíamos concentrarnos. Yo sé que nosotros hemos estado viendo currículum priorizado, pero también por una conversación que tuvimos ayer,
muchos de ustedes se sinceraron y algunos de ustedes están viendo todos los módulos y todos los objetivos de TP. Entonces se darán cuenta de que este proceso se amplía mucho más. Pero, dado que ya tomamos esa decisión, vamos a tener que hacer todo ese ejercicio y a lo mejor haciendo ese ejercicio podríamos decir, vamos a tomar esta misma decisión el otro año o nos vamos a enfocar un poco en este lineamiento de ir mirando estos OAS priorizados con todo el análisis que tenemos que hacer, que es un análisis bastante complejo, sobre todo. Otras consideraciones son, ¿cuál es el nivel de logro que vamos a conseguir de estos OAS? ¿Qué nivel de evidencias y retroalimentación tenemos de estos OAS? Decisiones sobre el ajuste del plan de estudio y el ajuste al reglamento de evaluación. O sea, todo esto de primero ver, analizar si se logró o no logró un OA, y eso va a conllevar a que tengamos que hacer el análisis de la evidencia y la retroalimentación. Con eso nosotros tenemos que finalmente es donde tenemos que decir, sí, le vamos a hacer un ajuste al plan de estudio y esto sí requiere un ajuste o un anexo al reglamento. Y eso nos va a terminar en que vamos a tener que ahí tomar la decisión sobre la promoción escolar. Y finalmente, nosotros ahí tendríamos que tomar este concepto del plan de acompañamiento. El plan de acompañamiento que en estricto rigor se tenía que hacer en el segundo año de implementación del decreto 67, que es el otro año. Hay algunos de ustedes que se adelantaron a ese proceso, pero en estricto rigor, ¿quiénes son los estudiantes que deberían tener un plan de acompañamiento? Estos estudiantes a los cuales ustedes les van a hacer estas promociones como muy ajustadas, o aquellos estudiantes que van a tener una promoción ya arrojando o en el 4 o en las notas que dice el decreto 67 que ahora están establecidas estas promociones. Por lo tanto, el proceso de pasar la evaluación formativa sumativa va a estar centrada mucho en este proceso. ¿Y por qué solo en este proceso? Porque el decreto 67 nunca dejó esto del 85% de asistencia. Pero nosotros no vamos a poder utilizar el concepto de la asistencia en este momento, porque tanto en los documentos que han sido emanados, el concepto de asistencia en estos documentos es más bien de participación, pero en el contexto de la asistencia, como nosotros la veníamos entendiendo, es muy difícil que nosotros podamos utilizar ese argumento en el concepto de repitencia o en el concepto de promoción. Por lo tanto, vuelvo a repetir, la mayor parte va a ser fundamentada por el logro o no logro de los objetivos de aprendizaje. Ese es el elemento central que nosotros deberíamos considerar para, ya en este caso estricto, calificar. Porque en evaluación formativa, nosotros podríamos utilizar todos los otros criterios. Si participó, si contestaba esto, si la retroalimentación era participativa. Pero eso no necesariamente va a derivar en una calificación porque eso es parte de la evaluación. Pero finalmente a mí lo que me van a pedir, o a ustedes lo que más les va a servir es, más que esto, lo que más les va a servir es si el estudiante logró o no logró lo que decía el currículum que tenía que lograr. Y eso también es un trabajo para ustedes, porque de eso les va a permitir cómo yo voy a iniciar el próximo año este proceso. Eso es un poco lo que nosotros hemos querido relevar. Nosotros era imposible que no tomáramos esta parte del currículum, porque hemos estado analizando mucho eso, y con las redes de conocimiento también hemos estado haciendo un trabajo bien arduo en esto. Los que han asistido también lo tienen súper claro que hemos estado enfatizando mucho en esto, y por eso también le hemos estado proponiendo algunas cosas también para poderlos ayudar a ustedes en este proceso, y para que el próximo año también sea un proceso más factible para ustedes. Lo demás es obvio lo que a ustedes les está pasando en sus propios colegios. Y obviamente esta pregunta de aquellos estudiantes que no se conectaron es una pregunta que todavía le falta una respuesta. La respuesta que todavía le falta a esa pregunta es la parte normativa, porque sería complejo colocarle en el SIG a un estudiante repitió porque no tuvo conectividad y le voy a tener que colocar un 1. O sea, imagínense repetir por un 1. Y tampoco lo puedo dejar como retirado, porque retirado no le sirve ni al estudiante y no le sirve al colegio. En estricto rigor es un indicador incluso que le va en contra al colegio.
pero para la vida del estudiante también es un retroceso. Por lo tanto, hay que tomar varios elementos a la hora de tomar una decisión, siendo la parte pedagógica quizás la más relevante. Eso sería, Pablo, traté de Muchas resumir la gracias. mayor Sí, sí, cantidad y pero para... súper clarificador, Gina. Muchas gracias. Te voy a hacer, queda un par de minutos para ya cerrar en la primera sesión de este ciclo de talleres. Recordemos que nos volvemos a encontrar el 28 de octubre y el 11 de noviembre para cerrar el tema de evaluación. Mira, hay dos comentarios en relación a los estudiantes de cuarto medio, que quizá la mayor preocupación de quienes estamos vinculados al OTP. Y la pregunta en concreto es, primero, por una parte, Marcos Guerra pregunta qué va a pasar con los estudiantes duales de cuarto medio, si es que hay algunas nociones de eso. Y Rosa Ayapán, en relación a cuarto medio también, pregunta cómo lo haremos para la promoción de los estudiantes de cuarto medio si no podemos acreditar que están aptos para el mundo laboral. ¿Cómo ves eso? Bueno, en el caso de la pregunta de los dual y de esto de acá es como el mismo concepto. Y ahí vuelvo a repetir, si nosotros no tenemos evidencia suficiente del estudiante, y vuelvo a repetir, hay algo que nosotros no vamos a poder, no vamos a, tanto desde el punto de vista del Ministerio de Educación como del propio colegio, hay algo que no vamos a poder hacer, que es efectivamente convencer a un empresario, por ejemplo, que le permita hacer la práctica profesional, porque estamos en este contexto de pandemia. Por lo tanto, la competencia no se va a lograr completamente. Eso es súper claro, es súper claro decirlo en este momento, porque no hay ninguna solución en este momento que yo les pueda decir, no, el Ministerio de Educación tiene otra documentación que va a avalar alguna otra situación, en este momento no existe. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que tomar la decisión de efectivamente de que tenemos que tomar conciencia de que esta promoción de estos cuartos medios va a adolecer de eso. Y los empresarios también lo van a saber, independientemente que hagamos lo que hagamos, los empresarios ya también tienen conocimiento de que a los estudiantes les va a faltar esa parte práctica y también que les falta la parte un poco de la vivencia en la empresa, cuando se refieren un poco a las experiencias dual. Por lo tanto, desde el Ministerio de Educación, lo que se pudo hacer fue un poco reducir las horas de práctica, pero aún muchos de ustedes nos han manifestado que aún con la reducción de las horas de práctica, tampoco han podido tener ese enlace que tenían siempre con la empresa. Y eso es netamente por un asunto de salud, no necesariamente por lo que el colegio pueda hacer. Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener que hacer es, estos estudiantes van a egresar, van a ser promovidos, salvo algunos casos que el colegio tiene que determinar, no en función de que no van a salir preparados para el mundo laboral porque les faltó la parte práctica, porque finalmente todo el curso va a adolecer de eso. Los que van a repetir serían casos ya de aprendizaje un poco más serios, pero en estricto rigor la brecha de el que no pudieron ir a una práctica profesional o que no están preparados para el mundo laboral, la va a tener toda la generación de ese curso. Por lo tanto, en el proceso este que quedan, o veces que son, si no me equivoco, 3 meses los que tiene este estudiante para titularse, y en la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, si ustedes pudieran a esos estudiantes, no sé, poderlos ayudar con algunas cosas prácticas después en los talleres, sería lo ideal, porque el año escolar para los estudiantes de cuarto medio termina el 18 de diciembre, pero si después del 18 de diciembre existieran las posibilidades de salud, ¿no es cierto?, de poder todavía, obviamente hasta donde ustedes puedan también, y hasta donde los docentes puedan también, retener un poco a los estudiantes y a lo mejor poderlos citar a la parte más práctica de los talleres, que es lo que hizo uno de los establecimientos aquí en Temuco, el que volvió solamente a la parte práctica. Si ustedes pudieran hacer ese ejercicio, sería muy bueno, pero en estricto rigor, dejar repitiendo todo un curso porque no consiguieron, tendríamos que dejarlos repitiendo a todos, porque en estricto rigor a todos les va a faltar esa parte. Pero por eso es que tenemos que pensar que más ajustadamente lo que vamos a hacer, incluso los estudiantes de tercero medio, el primer semestre igual van a estar el otro año a lo mejor en una situación similar,
y eso es algo que no vamos a poder obviar, lamentablemente. Seguro. Ahí nos falta un poco más. Sí. Y otra pregunta, Gina, que me imagino la has escuchado bastante y que tú algo mencionaste. Ya, Rosa Ayapan nos pregunta, en ya. el caso de los apoderados que manifiestan la necesidad de repitencia, ¿existe algún documento o procedimiento administrativo a realizar? No, porque el documento del decreto 60 dice claramente en una de sus partes que la repitencia es solamente por brecha de aprendizaje. Por lo tanto, yo tendría que darle un informe al apoderado y decirle, en estricto rigor, la brecha de aprendizaje de su hijo respecto al curso es similar y el estudiante ha manifestado un avance en la evaluación formativa que le permite tener este tipo de calificaciones. Pero la justificación con un apoderado tiene que ser